mi breve mensaje, yo les quiero contar algo. Y no quiero que Ramoncito en estos momentos graves, porque es de unos hermanos de la iglesia, que yo quiero contarles. Pero no de esta iglesia, sino de la iglesia completa del Señor, de los hermanos, porque Malaquía nada más no es la iglesia. Pues miren, hermano, está este señor, se los voy a contar como me lo contaron. Yo no estaba, pero como me lo contaron, yo se los voy a contar. Miren, esta vez a este hombre estaba que le daban unos ataques y se ponía furioso y de mal humor y agresivo y maltrataba a su familia. Pero ¿qué pasa? Que una vez hicieron una reunión donde habían varias personas, inclusive que no eran familiares. Y ese día ese hombre se puso más violento que nunca. Y tuvieron los amigos, lo tuvieron que agarrar, porque él gritaba que iba a matar a todo el mundo, que si lo soltaban, él destruía medio mundo, y los amigos, los más íntimos, lo agarraron para que él se calmara. Pero ¿qué pasa? Que él no se calmaba con nada y tenía tanto coraje, hermanos, que salía saliva por la boca. Le digo lo que me contaron. Salía saliva por la boca, se mordía la lengua, por lo tanto sangraba por la boca. Y llegaron, estos amigos ya estaban agotados de agarrarlo, pero llegaron 7 hombres, que cuando llegaron al sitio, la gente se dio cuenta que eran... Aquí estamos otra vez, hermana. Perdone la interrupción. Pero vamos, yo sigo aquí. ¿No? Acomódeselo bien para que usted vea cómo se va a ir mejor. Aquí. Y enganchóselo Aquí. Ay, mi pelo. Y aquí. Miren, hermano, ¿y qué pasó? Que llegaron unos hermanos cristianos cuando le dijeron que ese hombre estaba tan agresivo y tan violento. Pues llegaron unos hermanos cristianos. Eran 7 en total. Y cuando entraron a esa casa, todo el mundo se dio cuenta de que ellos eran hombres cristianos, en su forma de vestir, en su forma hasta de caminar, en su apariencia, y como hablaban, porque el pueblo de nosotros nos identificamos cuando hablamos, de que eran hombres que le servían a Jesús el resucitado. Y vinieron, y el que parecía que era como líder, el líder de los 7, fue donde el hombre que lo estaban agarrando los amigos y le dijo algo al oído. Y el hombre como que se calmó. Y él le dice, suéltelo, suéltelo. Pero los amigos tenían pánico de que lo fuera a soltar y se pusiera agresivo. Y él le dijo, no, suéltelo, que todo va a estar bien. Y cogieron y sentaron al hombre. Y le dice el líder, te digo en el nombre de Jesús, el Dios que predica Pablo, sal de ahí, en el nombre de Jesús. El Dios que predica Pablo, te ordeno que salgas. ¿Y qué pasó? El tipo se quedó quietecito, pero empezó a sonreír. Y de un momento sacó una carcajada que todo el mundo se quedó horrorizado, atemorizado. Y le dice el líder, mientras los otros hablaban lengua y estaban apoyando al hermano para que saliera el demonio, que no cabe duda que eso era lo que tenía, estaba endemoniado. Y entonces empiezan a hablar lengua y él se envalentona más y le dice, en el nombre de Jesús, ese nombre, ese Dios que predica Pablo, yo te ordeno que salgas de ahí. Y el hombre empieza a hablar.
Y cambiaba la voz hasta que le dijo, ¿quién tú eres? Yo no te conozco, yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Porque a Jesús yo lo conozco. A Pablo yo he oído hablar de él. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Yo sé que Pablo tiene poder del Altísimo. Pero ustedes, ¿quién son ustedes? Y brincó sobre ellos y los pateó, los agolpeó. Y ellos salieron de allí huyendo, salieron agolpeados, salieron hasta sangrando y salieron humillados. Pero ¿qué pasa? Que había un montón de gente que estaba allí viendo, muerto del miedo. ¿Y qué pasó? Que muchos, por la misericordia de Dios, se convirtieron al Señor porque Él había oído, porque ellos oyeron decir, conocemos a Jesús, conocemos al Dios de Pablo, conocemos a Pablo. Y por eso se convirtieron. Pero ellos, que aparentemente eran gente de la iglesia, eran gente con influencia, salieron de allí avergonzados. Y yo, cuando me contaron eso, yo dije, yo tengo que averiguar, como que me llamo Dali, quiénes son esos hermanitos. Esos hermanitos, yo quiero saber quiénes son. Y me puse a investigar, porque yo le estoy diciendo, esto no es una historia, esto es verídico. Y me puse a investigar, yo tengo un poquito ahí guille de investigadora, ¿ves? Así. Y me puse a investigar hasta que lo encontré. ¿Y ustedes quieren saber quiénes son? ¿Quieren saber quiénes son? Pues los vamos a encontrar en Hechos 19, en los versículos del 13 al 17. Y ahí la hermana Nilda nos los va a leer. Hechos 19, versículos 13 al 17. Vamos a leerlo. Vamos a estar en pie, hermano. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Dice así la poderosa palabra del Señor. Del 13 al 17. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, hermano que me perdí. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Se pueden sentar, hermanos. Nos damos cuenta que los hombres que trataron de ayudar a este endemoniado que nos dice la palabra, eran hombres que habían sido educados en buenas escuelas, donde tenían influencia en la comunidad. Como muchos cristianos de hoy en día, ellos sabían qué decir, ellos sabían cómo actuar y tal vez habían aprendido la forma
de imitar a Pablo cuando reprendía. Pero desgraciadamente, eso no fue suficiente. Desgraciadamente, eso no bastaba. De la misma forma, hermano, tal vez muchos de nosotros, oramos por el ministerio de evangelización. Aportamos a las misiones. Estamos en distintos ministerios. A lo mejor hasta pertenecemos a la junta de oficiales. O a lo mejor el pastor nos da la oportunidad de pararnos frente al altar y llevar la palabra. A lo mejor hacemos todas esas cosas. Pero hermanos, les tengo mala noticia. Eso no basta. Dice Mateo en el capítulo 7, los versículos 21 y 23, que todo el que dice Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. Eso a mí me chocaba, porque yo decía, caramba, si yo voy a la iglesia, si yo tengo puesto en la iglesia, ¿y cómo es que tú me dices que eso no basta? Dice más la palabra del Señor en Mateo. Dice, no solamente echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y tú nos dices que en el postrero día tú nos vas a decir, no los conozco. Eso verdaderamente a mí me asustó. Y entonces empecé a preguntarme, ¿quién podría verdaderamente estar que el Señor le dijera, yo te conozco a plenitud? ¿Y saben por qué es lo que pasa? Que tampoco es una muy buena noticia. Dios está buscando hombres y mujeres que hagan mucho más que ir un domingo a la iglesia, que hagan mucho más que ofrendar. Dios está buscando algo más que diaconisas y ancianos en el templo. Dios está buscando y quiere que cuando usted salga de las 4 paredes de la iglesia, porque venimos a la iglesia a adorar y a alabar a nuestro Señor, y eso está bien, pero el Señor quiere mucho más. El Señor quiere que cuando nosotros salgamos de la iglesia y pongamos un pie afuera, hermano, se oye feo, pero Él quiere que el infierno tiemble, que el enemigo de las almas se sienta amenazado, porque salimos de las 4 paredes. Hermanos, tenemos por obligación que serle fiel al Señor. Pero esa fidelidad que quiere el Señor es fuera de la iglesia. Hermano, el enemigo de las almas no se siente amenazado cuando estamos en la iglesia alabando y glorificando al Señor. Sí, la alabanza y el glorificar al Señor es indispensable, porque dice la palabra que fuimos creados para alabar y glorificar al Señor. Pero mientras estamos alabando y glorificando aquí, el enemigo de las almas está tranquilo, porque estamos aquí, en estas 4 paredes. No hay peligro para él. Pero cuando nosotros, hermanos, oramos, leemos la palabra, ayunamos y nos estudiamos, nos memorizamos la palabra del Señor, pero sobre todo
la internalizamos, la hacemos de nosotros y la vivimos, entonces sí que el diablo tiembla. Miren, hermano, cuando tú le eres fiel al Señor, pero en tu casa, en tu vecindario, con tus amigos, en tu trabajo, cuando le eres fiel al Señor en la intimidad contigo mismo, es que hay amenazas en el infierno, es que el infierno tiembla, y es cuando entonces podemos decir que nosotros nos damos a conocer en el infierno. Alguna gente se asusta y dicen que no quieren ser conocidos en el infierno, que quieren pasar desapercibidos. Pero cuando viene la situación difícil, cuando viene la situación de aflicción y sufrimiento, usted tiene que ser conocido en el infierno, porque tiene que tener esas herramientas, ese instrumento que Dios le ha dado de la oración, del ayuno, que Dios le ha dado de saber que las promesas de Él, usted puede apropiarse de ellas. Entonces sí, podemos decir que somos conocidos, tanto en el cielo como en el infierno. Miren, hermano, cuando la palabra de Dios se internaliza, cuando uno la hace suya, cuando uno la vive, cuando uno ayuna, cuando lleva la palabra del Cristo resucitado a otros y lo alcanza, cuando tu vida refleja al Cristo que tú predicas, lo refleja tu vida y lo reflejan tus actos. ¿Pero dónde? Fuera de las cuatro paredes. Cuando tú sales de tu hogar. Miren, hermanos, hay muchos, y le pido perdón a ustedes, pero hay muchos hermanos que le sirven al Señor y su familia no quiere saber del Señor. Pero cuando usted tiene y está firme en el Señor, usted puede estar en la completa seguridad que esos hijos y ese esposo van a llegar a los caminos del Señor, porque usted está firme. Hay una historia por ahí que cuenta, esto sí es una historia, que cuentan de una hermana de la iglesia, del Señor, que le pidió a Dios que ella quería ir al infierno. Y el Señor le dijo: te voy a mandar con un ángel para que tú veas cómo es las asambleas de los demonios, de esas huestes negativas. ¿Cómo es la asamblea? Te voy a mandar con un ángel y claro está, no vas a entrar, pero por un espejo tú lo vas a ver. Dicen que cuando la hermana se paró en el espejo, por poco se cae para atrás, porque las primeras 3 personas, había una pizarra gigante y en esa pizarra las primeras 3 personas, ella los conocía. El primero era un evangelista internacional, que todo el mundo lo conocía. El segundo que estaba en la lista era el nombre del pastor. Y la tercera que estaba en la lista era el nombre de la secretaria de la iglesia. Y entonces, no es esta iglesia. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando ella vio el nombre del pastor, dijo: yo siempre sospeché algo. Tenía algo raro, sí, se veía muy espiritual, pero a mí no me engañó. Mientras tanto, el ángel solamente la observaba.
Cuando miró el tercer nombre, conocía que era el nombre de una hermana que ella siempre había considerado que era muy fiel al Señor. Y apareció en la lista, ¿qué le parece? Eso fue lo que dijo. Cuando dijeron el nombre del evangelista, se levantó este alcahuete del enemigo y dice: he tratado por todos medios de destruir a este hombre. Lo he tratado de destruir, pero él sigue orando. Él se ha agarrado de la palabra del Señor. Él dice, como dice Santiago, 13 horas, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar. No sabemos qué hacer con él ya. Y su nombre estaba escrito ahí. El segundo nombre era del pastor. El pastor, aparece este otro demonio y le dice: ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos qué hacer con él. Hemos cogido y hasta el hijo es adicto. Hemos metido al hijo en la droga. Hemos tratado de dañar su ministerio, de afectar su ministerio. Y sin embargo, él cada día se afinca más en el Señor. Se afinca más en el Señor. Y la otra hermana que aparecía era una hermana que no podía tener hijos. Que ellos hacían todo lo posible para que su matrimonio se fuera a pique. Pero ella se había agarrado de la palabra. Se apropió de Marcos 11:24. Todo lo que le piden al Señor en oración y creyendo será contestado. Y él decía: no sabemos qué hacer ya, porque no hemos logrado hacerla caer. Esos nombres están ahí, decía el enemigo de las almas, porque los odio tanto, porque no he podido hacerlos caer, porque no he podido alejarlos del Dios del Altísimo. Y ellos comentaron, otro comentó: estos son igual que Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué eran igual que Pablo? Porque oraban, leían la palabra, la estudiaban, la memorizaban, la ayunaban, alcanzaban a otros para el Señor y sobre todo le eran fieles. No quiere decir fieles, no es sinónimo de perfecto. Pero sí, ellos cumplieron lo que decía Mateo 6:33: buscad primeramente a Dios y las otras cosas le vendrán por añadidura. Ellos se mantuvieron fieles creyendo eso. Y entonces yo quiero que ustedes recuerden que Daniel en el 11:32 dice: el pueblo que conoce a Dios se mantendrá firme y activo. Miren, hermanos, tenemos que salir de estas 4 paredes. Pero en estos tiempos que están tan difíciles, tenemos que atrevernos a cruzar nuestras 4 paredes. Tenemos que atrevernos a cruzar nuestras 4 paredes y hacer que el mismo infierno se sienta amenazado con nosotros. Se sienta amenazado. Sepan que la fidelidad, hermanos, la fidelidad, no importa las circunstancias,
la tenemos que llevar con nosotros como llevamos nuestra piel. No es fácil. Yo sé que no es fácil y sé más, y perdonen que se lo diga, pero yo sé que en esta mañana muchos no se atreven a aceptar el gran reto que lleva ser conocido en el infierno. Pero estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos en que tenemos que decidir y caminar como cristianos con paso firme. Ya se acabó el que mañana estudio la palabra. Ya se acabó en que mañana estudio el texto bíblico. Estamos en los últimos tiempos y el reto está puesto sobre la mesa. Son ustedes, hermanos. Soy yo la que acepta o no acepta el reto. Dios les bendiga. Eso era todo lo que quería compartir.